ingeniero, pues aquí tenemos el primer ejercicio donde tenemos Q1, Q2, Q3 y Q4 cada 5 segundos que se van a aprender. Bueno, el método que le hicimos aquí, pues hicimos una enlazación de IU3, I2 y I1. Estamos enlazados con una bobina de Q1. Asimismo tenemos enlazado con Q1 y M1, que es normalmente cerrado, con un temporizador de 5 segundos. Tenemos también ese temporizador conectado con un normalmente abierto y una bobina de M1. Ese M1 va enlazado con la segunda secuencia, que es el foco de Q2, donde tenemos una bobina con Q2 y tenemos también enlazado con un normalmente abierto a un normalmente cerrado, que es M2. Asimismo tenemos el temporizador, como le mostré en Antito, pues que hicimos en Q1. Ese temporizador lo enlazamos acá con un T002 normalmente abierto y una bobina de M2. Esa bobina de M2 está conectado con un Q3 donde tenemos el tercer foco. Asimismo conectado con un Q3 normalmente abierto y M3 normalmente cerrado. Tenemos también un temporizador asimismo como los demás focos. Y ese temporizador tenemos conectado con el T003 y una bobina de M3. Esa bobina de M3 va enlazado acá con el Q4 normalmente abierto y le enlazamos también con un normalmente abierto y M4 normalmente cerrado, y asimismo el temporizador, en donde ya tenemos conectado con la bobina y un normalmente cerrado. Ese es el primer ejercicio que tenemos y lo ponemos en simulación. Vemos que va pasando la energía en los demás, porque conectamos con el I2, aplastamos el I1 y pasa la corriente, y como vemos los foquitos van prendiendo cada uno. En 5 segundos prende uno, que es Q1, en 5 segundos después prende Q2 y 5 segundos después prende Q3 y 5 segundos después Q4. Ese es el primer ejercicio que tenemos. Vamos con el ejercicio segundo. Asimismo, es el mismo ejercicio que Q2, Q3, Q4 Q4, y tenemos que ahora regrese con un contador de 3 veces y se apague, se enciende con un contador. Tenemos lo mismo, solo que prácticamente estamos conectados con M4 y M5. Eso no se toma en cuenta todavía porque eso es casi último. Aquí mismo tenemos I1 con Q1. Tenemos un normalmente abierto con Q1 y un normalmente cerrado con M1. Y tenemos un temporizador de 5 segundos, así mismo conectado con un normalmente abierto y una bobina de M1. Tenemos un M1 normalmente abierto conectado con una bobina Q2, que es el segundo foco. Y ese Q2 tenemos conectado con un Q2 normalmente abierto para que pase la energía y se acabe aquí en normalmente cerrado, que es M2. Y tenemos así mismo el temporizador. Bajando, pues tenemos Q2, que está conectado con una bobina de M2, y ese M2 pasa la corriente normalmente abierto para que pase con la bobina Q3. Ese Q3 pasa asimismo normalmente abierto y M2 normalmente cerrado, y tenemos también el temporizador de 5 segundos. Ese temporizador lo pasamos acá y tenemos una bobina de M3. Más abajo tenemos M3 con una bobina de Q4 y así mismo. Aquí, como vemos, pues tenemos un contador 3 veces. Damos clic 2 veces en el contador y vemos que tenemos configurado el de 3 veces. Tenemos, como vemos aquí, ponemos aplicar y aceptar y vemos. Asimismo tenemos ese temporizador, lo tenemos enlazado con un normalmente abierto y una bobina de M6 con un temporizador de asimismo de 5 segundos. Para que acabe, pues tenemos uno ese ahí y ponemos en simulación. Vemos que va pasando la energía, pues. Y tenemos el M4, que es el M5, que son los que estaban abajo, para que pase la energía y se vuelva a repetir. Y vemos que los foquitos va prendiendo poco a poco. En Q1 vemos que prendió, asimismo 5 segundos Q2, 5 segundos Q3 y 5 segundos Q4. Y se vuelve a repetir.
después de 10 segundos pues se vuelve a repetir. Ya, vamos con el ejercicio número 3. Vemos que aquí tenemos el ejercicio es Q1 y Q2, 5 segundos, Q3, Q4, 5 segundos y Q5 y Q6, 5 segundos. Y se repite con un 10 segundos. Se apaga después de 10 segundos, perdón. Vemos aquí que tenemos Q3, Q2 y Q1. Asimismo enlazado con Q1, que es la bobina. Y tenemos también el Q2, que es la bobina. O sea, tenemos dos focos aquí mismo. En Q1 tenemos normalmente abierto y M1 normalmente cerrado. Tenemos asimismo el temporizador. Vemos que ese temporizador pasa al otro lado donde tenemos normalmente abierto con una bobina conectado de 3 y otra bobina de 4 más abajo. Asimismo tenemos un normalmente abierto y un normalmente cerrado y con su como es temporizador. Ese temporizador también pasa a normalmente abierto. Tenemos Q5 y Q6 que son los que nos piden ahí. Tenemos normalmente abierto y normalmente cerrado y el temporizador. Después de 10 segundos pues se apaga la energía que tenemos. Ponemos en simulación y vemos que pasa energía en I3, I2, I1 y prende el foco de Q1 y Q2. Después 5 segundos más prende Q3 y Q4 y después 5 segundos más Q5 y Q6 y en 10 segundos pues se apagan los foquitos. Vamos con el ejercicio número 4. Ese es más extenso. Ya, aquí tenemos